Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa El Abogado del Diablo. Soy Orlando Viera Blanco y el día de hoy sube al estrado un venezolano que, por cierto, debo comentarles, es una deuda pendiente que tenía con nuestra audiencia, con ustedes, nuestros seguidores. Es un venezolano que, por cierto, aparte de analista político, quien se encuentra en este momento igualmente en el exterior, tiene la particularidad de que conoce bien al presidente Donald Trump. Y lo conoce porque comparte una hermosa amistad, una histórica y larga amistad con él desde la infancia, desde la juventud. Y he querido traerlo hoy al estrado, amén de que es un analista político, conservador, republicano, para que nos cuente un poco, a la par de la realidad política, de los escenarios internacionales y locales que tenemos, con la anhelada restauración de la democracia, nos hable un poco de la variable personalidad del presidente Trump. En consecuencia, le doy la bienvenida al ingeniero Isilio Arriaga, quien sube hoy al estrado del Abogado del Diablo para debatir un poco y para que nos comente y comparta de esa vieja e histórica amistad con el presidente Trump. Querido Isilio, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y creo que debemos comenzar precisamente por eso que yo denomino la variable personalidad. Cuéntanos un poco de dónde viene esa vieja amistad tuya con el presidente Trump, cómo ha evolucionado y quién en definitiva en lo personal es Donald Trump. Mira, yo tuve la suerte, vamos a decirlo, la coincidencia de haber estudiado mis años de secundaria, lo que llaman aquí el high school en los Estados Unidos, en una academia militar en Nueva York, específicamente de New York Military Academy, que está como a una hora al norte de la ciudad, bastante cerca del United States Military Academy, lo que llaman West Point, a unas 10 millas de distancia al norte de West Point. He estado en West Point. Sí, allí conocí a un... Ya este caballero tenía un año, yo llegué un año después, o sea, me llevaba una ventajita de un año, o sea, yo era un cadete nuevo, ya él era un cadete, yo creo que ya lo habían designado sargento en ese segundo año de él, que por cierto llegó posteriormente, y nos estamos refiriendo a Donald Trump, al presidente Donald Trump, 45 y 47, como le decimos cariñosamente. Y en ese momento, sargento, que luego ascendió en los rangos de la academia a capitán, y ya en su último año, porque sí tuvimos la coincidencia de habernos graduado juntos, ya en ese último año se convirtió en el segundo en comando del batallón, porque ahí trabajábamos como las Fuerzas Armadas, capitanes que tenían su compañía, tenientes que manejábamos los distintos pelotones, sargentos que manejaban la hilera pues de terrazos, ¿no? O sea, estábamos bien formados en el mundo militar. Mira, Donald Trump era un caballero. Un caballero, tenía una firmeza, una voluntad de aprender y además respetaba a los cadetes nuevos. Yo recuerdo de una manera muy clara, porque nosotros los nuevos en mi primer año en la academia... Hablando de jóvenes de 16 años. Oye, yo llegué de 11 años a la academia. Ah, imagínate, de la De infancia. 11 años, porque bueno, yo era un poquito adelantado, si me permite alardear un poquito, porque a los 11 años yo llego a empezar bachillerato o high school. Salí de allí a los 16. ¿Qué edad tenía él en ese momento? Él tenía ya 2 años más que yo, él tenía 13. Y ya llevaba un año en la academia cuando yo llegué. A los cadetes nuevos, no importa si tenías 11 años o tenías 15, cuando pasaba uno ya a lo que llamamos el cadete viejo, oye, teníamos que tirarnos contra la pared y saludar y decir, siento mucho haber estado en su presencia o haber interceptado su camino, señor cadete. Y teníamos que saludarlo con una firmeza y pegar la espalda durísimo contra la pared, una especie de castigo, de reconocimiento a la autoridad. En esos años, estoy hablando de los años 60, 61, no había tanta tontería con que harassment y ese tipo de cosas, de que estás maltratando a los otros, no. Éramos hombres, muchachos hombres, y como tales nos comportábamos.
el señor Trump, o el cadete Trump en esa oportunidad, porque habían algunos cadetes viejos. El sargento Trump. El sargento Trump. Coño, que te obligaban a darle 2 o 3 veces a la pared porque no lo hacías lo suficientemente fuerte. Jamás en la vida que yo haya sido testigo, Trump obligó a un nuevo, incluyéndome a mí, a darle golpetazos a la pared, más de lo requerido que era una vez, y saludar el paso de un cadete y más a un sargento. De manera que lo recuerdo con mucho afecto, la personalidad era atractiva, pero más aún, Orlando, las clases de historia que eran sus preferidas, porque allí es entonces donde yo recuerdo y reconozco el amor de este cadete, de este sargento, posteriormente capitán en el año siguiente y luego capitán mayor en su último año de graduación, porque, como dije originalmente, sí coincidíamos en algunas clases porque teníamos clases en conjunto y nos graduamos juntos. Las clases de historia americana, porque también compartí inglés y también compartí matemáticas, pero la que más recuerdo es la clase de historia americana. Ese muchacho conocía la Constitución desde tan temprano. Se jactaba él en las presentaciones que hacían cuando el coronel Buchwald le pedía alguna explicación, que era el profesor de historia. Él se jactaba del conocimiento y la manera como relataba lo que significaba la herencia que nos habían dejado los fundadores de la patria. George Washington, Jefferson, Hamilton, toda esa gente que fundó este país y el amor que él sentía. De manera que verlo hoy decir America First no es un lema, no es un logo, no, es un sentimiento de corazón. Ahora, él es producto de la inmigración. Sus antepasados fueron inmigrantes. ¿Tú no ves que hay allí, como abogado del diablo, alguna contradicción respecto a lo que está haciendo su política migratoria? Pregunto. No hay contradicción, porque en este país los fundadores de la patria fueron todos inmigrantes, completamente. Pero son gente que vino a trabajar, a fundar y que además siguió un camino de legalidad. Lo que Trump está diciendo es, señor, aquí está todo el mundo bienvenido, pero éntrame por la puerta de enfrente, cumple con algunos requisitos, no te aproveches de un gobierno que pasa en 4 años como el gobierno anterior, que te abre las puertas para que vengas a este país a hacer lo que le da la gana. Es por eso que me refería precisamente al amor de la patria. Oye, señor, venga, todos somos inmigrantes en este país. Aquí los únicos que no son inmigrantes son los indios, los apaches, los cheyennes. Esos son los únicos que son verdaderamente de la patria, del suelo patrio, pero los demás entramos por la puerta de enfrente. Entonces, en los últimos años se meten 10, 12 millones de personas porque un gobierno fallido como el gobierno de Biden y de los demócratas abren las puertas para que todo el mundo entre, e incluso entra el tren de Aragua, que se convierte en una amenaza, e incluso entra la droga. Quería que me siguieras hablando de la personalidad de Trump, pero te toqué la tecla. Me diste por donde era. Es que lo que pasa, y si puedo decir un minutico, que este es el abogado del diablo, ¿no? Sí, ciertamente es el diablo. Lo sabe todo, pero se hace el pendejo. Bueno, en apariencia me dan un poco el tonto de vez en cuando. Tenemos que ir al corte. El abogado del diablo tiene que cometer la pendejada de interrumpir el programa para poder identificar la planta, pero ya venimos con quien desafía aquí en el estrado al abogado del diablo y hasta lo llama tonto. Pero la venganza viene, ya venimos.